Romanos 6.1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo le viene enseñando a los romanos. Y les viene enseñando justamente acerca de la ley, de la gracia, de la fe. Les viene enseñando varias cosas. Y entonces les está diciendo a ellos, en las palabras anteriores que ustedes pueden revisar por el capítulo 4 y el capítulo 5, que como nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, la única opción que quedaba era enviar un cordero sin mancha para que Él cubra el pecado de todos nosotros. Así que si hasta acá hoy llegaste sintiéndote más o menos bien con tus obras, sintiéndote que yo no robo, ¿no? Porque siempre tenemos como la misma, ¿no? Yo no robo, yo no estafo, yo esto, lo otro. No me importa, y a Dios no le importa en sí eso. Lo que le importa a Dios es que todos somos pecadores. Todos transgredimos el orden divino. Todos hemos salido de la voluntad de Dios. Y la única manera de encauzar nuestra vida es a través de Jesucristo. Nada más. No es formar parte de una religión, no es formar parte de una denominación cristiana evangélica, no es llamarte a vos mismo evangélico, evangelista. Todo eso son motes que ha puesto la gente. Lo único que nos llamamos es cristianos, porque somos seguidores de Jesucristo el Señor. Y si somos seguidores de Cristo el Señor, somos su iglesia, porque la iglesia no son templos, no son lugares físicos. Me hago este símbolo porque la mayoría tienen este techo, pero eso no es una iglesia. La iglesia es usted mismo. Usted mismo es la iglesia. Por lo tanto, hoy la iglesia se reúne acá. Y este lugar no tiene nada de santo en especial. Mañana nos podemos reunir en una plaza donde la noche anterior vaya a saber qué hicieron en la plaza. Pero por cuanto la iglesia se reúne en ese lugar, entonces la presencia de Dios va a ese lugar. Así que, saben que a mí me gusta ir contra, como le gusta llamar, hacerle las vacas sagradas. Aquellas cosas que son como las que hemos sacralizado. La iglesia ha sacralizado el lugar, ¿no? Y miren, nosotros ni lugar tenemos, así que no podemos ni sacralizarlo porque no tendríamos que sacralizar. Así que lo que quiero decir es, ojo con esto de sacralizar tu Biblia, ¿no? Como si la Biblia, esa que vos tenés, tiene algo en especial. Hay gente que duerme pone la Biblia abajo de la almohada. Y vos decís, ¿pero por qué? Bueno, ojo porque podemos hacer idolatría de un montón de cosas. Y el otro día hablaba con alguien y decía, cuidado con la idolatría también hacia personas. Porque hoy en día hay determinados pastores, y algunos no lo hacen ellos, sino que la gente lo hace, bajan de un avión y se vienen todos aquí, firmame el libro, firmame acá, firmame esto y lo otro. Y ojo con esas cosas, porque está bien, no nos arrodillamos delante de la Virgen, pero podemos arrodillarnos delante de determinada persona, y la idolatría es lo mismo. Sea de lo que sea que vos te arrodilles, si no es Jesucristo mismo y no precisamente una foto, de hecho no hay, es idolatría también. Entonces, cuidado con estas cosas. Cuidado con estas cosas. Avancemos. Perdón que me disperse, pero soy de dispersarme bastante, así que no hay ningún problema. Así que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Acá tenemos dos extremos. Y hoy tenemos que tener cuidado también. Porque claro, es tanta la libertad que el Señor nos ha dado que se puede tornar para nosotros algo peligroso. El Señor nos ha dado completa libertad. Nosotros éramos esclavos del pecado. Algunos creen que existe el libre albedrío, y en realidad el libre albedrío no existe como tal en la Biblia, porque cuando éramos esclavos del pecado no teníamos otra opción que elegir el pecado. Libre albedrío sería que vos puedas en tus cabales elegir lo bueno y lo malo, pero no sabíamos elegir lo bueno y lo malo. Elegíamos sin querer, aun cuando creíamos elegir bien, lo malo. Pero cuando el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado a nosotros, de pronto nos convertimos a Cristo y ahora sí podemos elegir hacer lo bueno. Así que Pablo viene enseñando de esto. ¿Por qué? Porque la libertad que tenemos es tan grande en el Señor que podemos caer en dos extremos, que siempre digo que los extremos son malos. Tenemos que encontrar los balances y el equilibrio. ¿Cuáles son los extremos? El hiperlegalismo, donde por querer guardarnos de distintas cosas, ¿qué hacemos? Ponemos normas humanas, ¿no? Las mujeres con pollera únicamente. He ido a reuniones donde las mujeres van por un lado y los varones van por otro, como si eso santificara la reunión. Bueno, saquemos esas cosas. Obviamente son hermanos en fe, los que hacen ese tipo de cosas, pero han sacralizado o han puesto el foco en situaciones que no son lo importante. Lo importante es tu vida diaria en el Señor. Si en tu vida diaria vos salís a la calle y haces las obras del Señor, entonces estás bien.
Después puedes ponerte un pantalón, no hay ningún problema, ¿se entiende? O sea, no tiene nada que ver una cosa con otra. Lo que realmente define tu vida es lo que vos haces diariamente. Por eso dice que el que dice estar en el Señor debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo andaba Él? ¿Cómo andaba el Señor? Aparte de túnica, no salgan de túnica, no ese es el sandalias y túnica, no hace falta. Pero sí lo que hace falta es que Él pasaba por una ciudad y muchos enfermos eran sanados. ¿No? Él vivía lo sobrenatural del Padre y habiéndose despojado de quien verdaderamente Él era como Hijo de Dios. O sea, como simple mortal, Él caminó en las obras del Padre, dándonos el ejemplo de que mayores cosas, dice Juan 14:12, nosotros haríamos. Y yo te pregunto, ¿estás haciendo mayores cosas que el Señor? Si Él prometió que el poder que soltaba sobre vos es mayor todavía. Porque algunos han relegado lo milagroso, lo sobrenatural, para la Biblia, para unos días después de la Biblia, o algunos como se les cae ese argumento y dicen, bueno, un tiempito después. No, un tiempito después no. Lo sobrenatural está y va a estar siempre. Dios es sobrenatural. Entonces en el legalismo caemos en ese extremo, en el extremo, vamos a llamarlo la extrema izquierda, donde ¿qué hacemos? Señalamos, hace poco un conocido vino a retarlo, una persona encumbrada de una iglesia, y entonces se le acerca y le dice, tengo que hablar con vos. Con saco, obviamente, corbata, ¿no? Todo lo que yo no uso, ¿no? Y entonces le dice, me han dicho cosas de vos. Y la persona esta se alertó, dijo, ¿qué pasará? Dijo, me enteré que estás orando con los ojos abiertos. Claro, ¿por qué? A ver, ¿por qué sacamos doctrinas de hombre como que hay que orar y cerrar los ojos necesariamente cuando vos podés, en ningún lugar de la palabra de Dios dice que Jesús cerró los ojos y oró? Vos podés orar como vos quieras. Arrodillate, parate, hacé la vertical, hacé lo que vos quieras mientras estés hablando con tu Padre. Hacé lo que vos quieras. Entonces, ese es el legalismo puro. Si no seguimos las normas que me dan, por eso las reuniones de la iglesia no pueden ser estructuradas. No puedo decir, bueno, ahora esto, ahora lo otro. De pronto hay reuniones nuestras que han ido para un lado. Bueno, ya lo saben los que vienen más seguido, que hemos preparado canciones y hemos hecho otra, porque de pronto sentimos que el Espíritu Santo nos quiere llevar a otro lugar y está bien. ¿Por qué yo tengo que encapsular o enjaular al Espíritu de Dios y decirle a Él cómo tiene que hacer las cosas? En el legalismo se pierde la libertad. Por otro lado, en contrapartida de esto, existe la hipergracia. Claro, como nosotros podemos saber, como dijo hace unas reuniones él, que fuimos perdonados por Jesús de todos los pecados. Ustedes saben esto. Cuando ustedes pecan, pues yo sé que pecan, no me digan que no, si alguno me puso cara diciendo yo. Todos pecamos, ¿no? Somos pecadores. Cuando nosotros pecamos, nosotros le pedimos perdón al Señor, pero no para que Él envíe un nuevo perdón, para que Él haga una nueva obra. No sé si esto es importante entenderlo. Todos los pecados nuestros, los pasados, los que estaban sucediendo en aquel entonces y los futuros, en la cruz del Calvario fueron llevados. Todos. Cuando vos pecás y rápidamente te arrepentís, que eso es lo bueno, el Señor no tiene que volver a perdonarte. Simplemente vos te estás tomando del perdón que Él ya obtuvo en la cruz del Calvario. Funciona al revés. Ahora, esto te da una libertad que te espanta un poquito, ¿no? Porque vos decís, ay, pero que todo lo que yo voy a hacer en realidad ya está perdonado. Se entiende el grado de responsabilidad que Dios depositó en tu mano. Porque entonces no vas a caer en nada que sea imperdonable, pero vas a tener la facultad de arrepentirte, porque eso es lo que después explica la Biblia. Cuando vos lo que haces es pecar de continuo, de tal manera lo que perdés es la posibilidad de arrepentirte. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto les ha pasado que han caído más de una vez en lo mismo y ya no tienen ni ganas de pedirle perdón al Señor, porque se sienten hasta inmundos de pedirle de nuevo perdón al Señor por lo mismo? A todos nos ha pasado. No pongan cara de que nunca les ¿este tipo de dónde viene? Bueno, realmente suceden estas cosas, nos pasan. Pero bueno, entendamos que esa es la libertad que tenemos en Él. Pero la hipergracia plantea, bueno, como realmente esto ya sucedió, ya fuimos perdonados, entonces no importa cómo vivimos. No, sí que importa cómo vivimos. Sí que importa cómo vivimos. El Señor quiere que nosotros seamos ejemplo en todos los lugares donde estamos. Los que hacen negocios sean ejemplos. Sean ejemplos sabiendo que no hay que evadir, que no hay que ir por
a contramano de las leyes, porque el Señor es el que da el galardón. Los que tratan con personas, sepan que cuando ustedes tratan bien a alguien, están tratando bien al prójimo. Y si tratan bien al prójimo, están cumpliendo la ley de Cristo. Que Él dijo, amen a su prójimo, y ahí ya está. Si aman a Dios y al prójimo, yo les puedo decir que en eso se resume en realidad el Evangelio. Es fácil, es muy fácil, pero es muy difícil para nosotros en nuestro diario caminar poder respetar todas esas cosas. Por eso hemos caído en el legalismo. En el legalismo uno visita una reunión donde lamentablemente existe nuevamente este tipo de personas así, estrictas y legalistas en cosas que no tienen sentido, y todos parecen tener un grado de santidad inalcanzable. Vos los mirás y estos tipos no pecaron nunca. ¿Viste? Es una cosa, y después te das cuenta que las vidas en la semana son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque se muestran de tal manera el sábado, el domingo o el día que se reúnan, pero en realidad en la semana son completamente distintos. Y eso es lo que la Biblia llama hipocresía, que encima en la palabra griega original es la palabra actor, porque eso es lo que pasas a ser, un simple actor. Te sentás el domingo, pones la mejor cara, levantás las manos, cantás al Señor, ¿no? Todo lo que vos quieras, pero cuando te vas de ahí, como hacía Al Capone, ¿no? Al Capone venía, había contrabandeado alcohol, había mandado a bajar a varios, sin embargo el domingo el tipo llegaba, ponía plata, se hacía 2 o 3 señales y se iba, chocho, tenía tu pecado, rezá tal cosa, bueno. Por favor, ese no es el estilo de vida nuestro. ¿Amén? Así que, cuando Pablo dice en el capítulo 5, versículo 20, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, enseguida tiene que hacer un alto en el tema y hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que tienen? ¿Esto quiere decir que si peco continuamente recibo mayor gracia de Dios? Algunos habrán planteado eso. Entonces quiere decir que mejor, ¿no? Vamos a pecar, así yo recibo mayor gracia de parte del Señor. Pero rápidamente, si se estaban entusiasmando con esta idea, el versículo 2 dice, ¿qué dice? En ninguna manera, le dice. Porque ya sabía Pablo a dónde iban los romanos, que no eran lentos justamente, y querían arrancar para ese lado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y acá es donde quiero que tomes esta llave. Porque tu vida nueva en Cristo y la vida de alejarte del pecado, aunque no lo creas, es una simple decisión de identificación. Yo sé que vos me decís, y para los que están en su andar, o en sus primeros pasos en su andar cristiano, esto es, algunos que se los he explicado en sus comienzos me han mirado diciendo, está loco, no sé qué está diciendo, porque a mí me cuesta horrores dejar mis reacciones, dejar mis respuestas, dejar esto, lo otro, no sé, lo que sea que el Señor les demandaba dejar porque no era compatible con la nueva vida en Cristo. Pero yo te puedo asegurar que esto es una cuestión de identificación. Si vos te identificás con la vida en el Señor, entonces la vida de pecado cada vez estará más lejos. No es que tenés que forzarte para dejar el pecado. Algunos creen que tienen que como que batallar contra el pecado en una lucha que no lo aguantan más. En realidad, cuanto más te acercás al Señor, cuanto más estás en Él, cuanto más tus cosas, tus conversaciones, todo gira en torno a Él, el pecado empieza a quedar automáticamente lejos. Si vos te estás poniendo metas para alejar el pecado, estás equivocado. El pecado debe estar donde está, allá. El que tiene que alejarse porque se acerca al Señor sos vos. Simplemente la cercanía al Señor te hace alejarte de una vida que no te conviene. Porque esto no es una cuestión legalista de que no peques porque el Señor te va a hacer esto, te va a pegar, te va a condenar, te va a castigar, te vas a ir al infierno. No, la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ustedes están en Cristo Jesús? ¿Lo aman a Él? Ninguna condenación hay en ustedes, salvo que ustedes mismos se quieran condenar. Porque si con lo que ustedes hacen, ustedes cuando terminan de hacerlo, dicen otra vez hice lo mismo y se empiezan a pegar y empiezan a decir de ustedes mismos algo, se están condenando a ustedes, no es el Señor. Y la mente empieza a ser la principal enemiga de cada uno de nosotros. Así que, como dice este versículo, en ninguna manera la gracia es mayor porque nosotros empezamos a pecar deliberadamente. Porque los que hemos muerto al pecado, viviremos de esta manera. Y por eso, en el versículo 11, lo tienen más adelante, fíjense la palabra que usa el Señor. ¿Qué palabra tienen clave ahí? Si leen el versículo 11. A ver quién la saca.
¿Lo tienen? ¿Cuál es? Exactamente. Dice, considérense muertos al pecado, les dice. O sea, le está diciendo, es cierto, ustedes tienen la tendencia a pecar. Es cierto, Jesús los libró. Así que considérense ustedes muertos al pecado. Es una decisión, es una decisión. Yo sé que esto te puede parecer lejano, algo inalcanzable, porque vos quizás te sentís esclavo todavía de algo, pero cuando te consideres en la nueva vida en Cristo, entonces las otras cosas se alejarán solas. Considérate muerto al pecado. Cuando estás por errar, obrando fuera de la voluntad de Dios, te va a resonar esta palabra. Te va a resonar esta palabra donde vos te tenías que considerar. Y ahí es donde vos decís, pero pará, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí esto? ¿Se acuerdan los que vinieron acá? Me acuerdo varios que estaban en el estudio que hicimos, la división entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La posibilidad de considerarse muerto al pecado vive ¿dónde? En el nuevo hombre. En el viejo hombre, dice que el viejo hombre no sirve para nada, ¿no? No podemos hacer nada. Algunos se ríen y dicen, mi viejo hombre me trajo muchos problemas. Pero lo que sí te quiero alarmar o alertar es que cuanto más te alejes de las cosas del Señor, cuanto te dejas de congregar, dejas de leer la palabra, dejas de orar, dejas de tener comunión con el Señor, tu viejo hombre resurge, ¿eh? Está como el gigante dormido ahí, ¿eh? ¿O cuántos saben que aquellos que habían como olvidado de su carácter porque lo habían superado, de pronto se encuentran haciendo lo mismo de nuevo? Y dicen, no lo puedo creer. Pero seguro que podés mirar en tu vida algo para atrás, en esas semanas, en esos meses, y decir, dejé esto. Venía discipulándome con un hermano de la iglesia y ahora no lo hago más. Y ahora ya volví a tener las reacciones que no quería. Volví a contestar, volví a tener los pensamientos, los deseos, lo que sea que está fuera de la voluntad de Dios. Así que el viejo hombre, como siempre digo, está a la vuelta de la esquina. Está esperándonos ahí, porque Él quiere tener ese poder sobre nosotros. Pero si vivimos continuamente alabando al Señor, yo hasta lo descubro eso en la alabanza al Señor. Descubro que mi día, o mi manejar, saben los que yo trabajo vendiendo en la calle y tengo que manejar bastante. Y no es lo mismo si vengo escuchando la radio a que si vengo alabando al Señor. Me irrita menos que me encierren en la calle cuando vengo alabando al Señor. No sé por qué, pero vengo contento. En cambio, cuando uno viene con la vorágine de que te dicen esto en el trabajo, que tenés que hacer lo otro, y de pronto estás peor, ¿no? Estás irascible. Bueno, y los que trabajan en la calle, hoy la calle está complicada, entonces hay que ir alabando al Señor. Hay que realmente llenarse de continuo de la presencia. ¿Se acuerdan que lo vimos el sábado? Ahora me voy a mezclar entre sábados y domingos, ¿no? El sábado pasado lo vimos de gozarse cantando, ¿se acuerdan? Que dijimos que hasta parecía como lo que hablaba de la borrachera, porque dijo, no se emborrachen con vino, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando, igual que lo que hace un borracho, pero nosotros en vez de por pecado, por obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Por eso el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y acá es donde Pablo empieza a virar de a poquito, porque el primer bautismo del que habla no está hablando precisamente del bautismo en las aguas, pero después termina hablando del bautismo en las aguas, es muy interesante. Así que, ¿qué dice? Los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, ¿saben qué palabra es esa, bautizado? Sumergidos en Él. Los que fuimos sumergidos en Él. Cuando vos sos sumergido en Él, era lo que el otro día hablábamos en una reunión hace tiempo, y Ruth lo decía en el comienzo de la reunión del sábado pasado. Es Él el que dentro mío puede entrar, o más bien vive dentro de mí, pero ¿qué puede hacer? Hacer y deshacer como Él quiere. Hacer y deshacer. Esa es una vida bajo el gobierno de Dios. Él viene y me dice, Fernando, acá esto, saca. Ahora quiero hacer esto. Y quizás yo no quiero. Quizás yo creo que no es el momento, y quizás yo creo que no es lo mejor, pero como sé que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Romanos 12:2. ¿Qué pasa? Entonces digo, Señor, haz tu voluntad. Mi voluntad, ¿a quién le importa mi voluntad? Si vos llegás a decir eso, la verdad no me importa mi voluntad, no digas la mía, ¿no? Porque eso es muy fácil. Si el día que no te importe tu voluntad y digas, mientras se haga la voluntad de Dios, yo estoy bien, entonces ese día Él puede entrar a hacer y deshacer. Mientras tanto, todavía el Señor tiene que luchar con muchas áreas en las que vos decidís.
Y seguramente son las que cambios radicales más se necesitan. Porque es muy fácil entregarle al Señor lo sencillo. Si yo soy una persona de dinero, es muy fácil para vos empezar a ofrendar, a diezmar, quizás porque no te cambia nada. No es el problema. Pero quizás otras áreas en las que Él no puede entrar y deshacer son las que te duele dejar. Y a veces son áreas que no tocan las finanzas, tocan los sentimientos, pueden tocan el carácter, tocan tu reputación. Tocan tu reputación. Quizás tu mismo grupo de amigos. Yo siempre cuento, cuando yo volví al camino del Señor, automáticamente miré a los 5 amigos que tenía y les estuve diciendo, yo no puedo salir nunca más con ustedes. Y no puedo. La vida que ustedes quieren llevar, a mí me lleva a mi viejo hombre, no a mi nuevo hombre. Y me costó, sí, me quedé recontra solo. Recontra solo. Pero como empecé a orar justamente por recibir compañía, Dios, en vez de mandarme un grupo de amigos, me mandó una esposa. Así que nos conocimos justamente muy poquito tiempo después de que yo había dejado a mi grupo de amigos, pero no por legalismo, porque yo no quería vivir de esa manera. Porque como les dije el sábado pasado, vivir a la manera del Señor es mejor. No es que esto es, che, qué bajón vivir como Cristo quiere, ustedes, ¿no? Que no coman, no, está bárbaro, yo les aseguro. Y como encima les dije medio el chiste, medio en serio, es más barato. Y se lo voy a decir, porque es real, para los que no estuvieron, vivir la vida del Señor es más barato. No tenés 15 matrimonios tirados por allá, no tenés hijos por todos lados, es más barato, es más barato. Entonces, encauzá tu vida porque realmente es más barato. ¿Por qué? Porque te sobra para todo, porque podés ahorrar, porque te va a ir mejor realmente. Esa es la vida del Señor. Por eso el profeta David dijo, a mí hacer la voluntad de Dios me ha agradado. Lo disfruta, yo disfruto de la voluntad de Dios. No soy un esclavo de las cosas del Señor. Y eso no quiere decir, bueno, los que saben, tengo acá a mi compañero de platea, yo voy a ver a Temperley todos los fines de semana, y sin embargo puedo hacerlo sin pecar. Pecar sería revolearle en línea. Vos sabés que yo nunca lo hice. Tranquilo, gritamos los goles, no insultamos a nadie, las canciones, ¿no? Tranquilo, se puede. A ver, hay libertad en el Señor. El tema es lo que yo hago en ese tipo de lugares. Entonces tenemos completa libertad en el Señor, pero tenemos que entender que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por eso, Colosenses 3:3, que lo tienen que tener marcado, subrayado, signos de admiración, dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. ¿Se imaginan esto ustedes? Yo me imagino, ¿saben? Siempre que en esta imagen me imagino las manos de Jesús rodeándome a mí, abrazándome a mí, y los dos juntos metidos en el Padre. Por eso dice Juan, van a ver varias veces en Juan, pero en Juan 14, que dice que el que me ama, mi palabra guardará. Fíjense los escalones del Señor, ¿no? El que me ama, mi palabra guardará. Y yo lo amaré a Él. Y el Padre y yo vendremos y haremos morada en Él. O sea que la morada de Cristo en tu vida tiene que ver con su palabra. Si vos podés guardar su palabra y te interesa la palabra, ¿no? Y sabés lo que Dios piensa porque está escrito en la palabra, en la Biblia, entonces Él viene y hace morada. Y así como dice Colosenses 3:3, Jesús te toma, te abraza, te sumergís en Él y Él a su vez se sumerge en el Padre. Y sumergido en el Padre estamos los tres. Es impresionante esta figura. Pero así es como vivimos los cristianos. Por eso Pablo después llega a decir, una predicación de hace tiempo, bueno, si me tuviera que ir y morir, bueno, para mí es ganancia. Pero me quedo acá porque tengo que trabajar con ustedes. A ustedes les es mejor que yo me quede. Pero si yo muriera, es ganancia. ¿Podés pensar eso en tu vida? ¿Alguna vez pensaste en la muerte física de este mundo como ganancia? ¿O tenés pavor, tenés miedo porque no sabés a dónde vas? No sabés con quién te vas o quién te viene a buscar. Yo sé, y espero que ustedes, cada uno también, que estoy escondido con Cristo en Dios. ¿Ustedes? ¿Amén? Y el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este versículo esconde, más bien no las esconde, nos la quiere mostrar, pero muchas cosas, y por eso quiero que lo desarrollemos. ¿Qué dice? Fuimos sepultados juntamente con Él.
Y cuando empecé a ver la palabra esta, sepultados con Él, dije, a ver, ¿qué significará? Lo vimos en un estudio bíblico hace tiempo, cuando hablamos del bautismo. Esta palabra sepultado justamente significa una sepultura siguiente a la otra. A ver, no significa una sepultura para una persona sola, significa una sepultura para una pareja, para dos personas. Por eso dice, y la mejor traducción que encontraron, porque nosotros no tenemos una palabra en español para eso, fue sepultados juntamente con Él. Porque realmente lo que hacemos en el momento de bautizarnos es entender que Él mismo está entrando a las aguas con nosotros, que lo que están simbolizando las aguas del bautismo es que nuestra vieja manera de vivir ha muerto y hemos nacido a la nueva manera de vivir. Nos identificamos de tal manera con la muerte y resurrección de Cristo que cuando nos sumergimos y la gente nos está observando, estamos diciendo, ahí quedó nuestro viejo hombre, nuestra vida anterior quedó ahí. Y cuando resurgimos del agua, entonces le estoy haciendo un compromiso, ya no solo con Dios a solas, sino también con la gente, diciéndole, ahora yo me identifico con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo termina? Así también nosotros andemos en vida nueva. Lo siguiente que te tiene que pasar luego del bautismo es que andás de una manera diferente. Y como les dije a los que se van a bautizar, se los aclaré, esto no es una cuestión mágica, El bautismo no tiene nada, las aguas son las mismas, ¿no? No le echaste nada raro. El río no le echó nada raro, le sumo un poco de cloro. No tiene nada de especial. Después los chicos se tiran, no es que la pileta la tenemos, no es un bautisterio sagrado, no, es agua común. Lo único que importa es tu acción de fe, en si lo estás haciendo genuinamente. Por eso al bautizarte vos no formás parte de una iglesia, no formás parte de una denominación, no formás parte ni de un grupo de hermanos especiales. Simplemente lo que haces es identificarte con Cristo. La historia más marcada, que yo creo que el Señor nos puso un extremo, ¿no? Es la historia de Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan de esa historia? Venía un gobernante de Etiopía en su carro y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate al carro, acércate. Felipe obediente se acerca. Y esta persona venía leyendo a Isaías, al profeta Isaías, y venía hablando el profeta Isaías de que enmudecido él fue al matadero hablando de Jesús, pero como el etíope no sabía de quién hablaba, le dice a Felipe, ¿pero de quién habla Isaías? ¿De él mismo o de alguien más? Y Felipe dice, no, y le empieza a explicar. Le dice, no, él habla de Jesús, que ya vino. Bueno, le cuenta la historia de cómo la profecía de 700 años antes se había ya cumplido, inclusive para aquel entonces. Y entonces, ¿saben lo que le dice el etíope a Felipe? ¿Y entonces qué impide que yo sea bautizado? Nada, si querés podés ser bautizado. Y entonces dice que el etíope mandó a frenar al carro porque había una lagunita, algo ahí, y Felipe descendió y lo bautizó a él. O sea que esto es una cuestión de fe. No es que hay que hacerlo en un lugar específico con algo especial, ni tampoco aquel que te bautiza debe tener un nombramiento especial. No existe, esas cosas no existen. Por favor. Justamente por ese tipo de doctrinas es que hemos confundido lo básico y sencillo que es la palabra de Dios. Es sencilla la palabra de Dios. Dice que el que cree puede ser bautizado. Es el único requisito que vos tenés. Nada más. Uno les enseña brevemente, por eso les envié el estudio a los que se bautizan, qué significa para que ustedes sepan. Porque tampoco es hacer algo que uno no sabe. Pero después de saber y creer, nada más. Es eso lo que ustedes necesitan. Así que imagínense los que se van a bautizar en esta mañana, que precisamente en las aguas, en realidad aunque estemos Luli y yo con cada uno de ustedes, es el Señor mismo el que está descendiendo a las aguas con ustedes y el que está surgiendo luego de las aguas con ustedes también. Y luego de eso, ustedes hicieron un compromiso, que lo que le va a dar a ustedes es esa energía en el poder del Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios. Así que eso es lo importante que tiene el bautismo en las aguas. Y este sello que ustedes están haciendo los va a marcar. Les hemos preparado... Les hemos preparado un certificado para que ustedes guarden esta fecha y sepan que en esta fecha ustedes han tomado una decisión radical por el Señor. Porque la primera decisión la han tomado el día que dijeron, Jesús, te necesito, acepto la salvación tuya, acepto la cruz del Calvario como mi salvación personal. Y la siguiente es esta. Por eso en nuestro nuevo lugar,
nadie sabe dónde es obviamente, pero donde nos reunamos, vamos a tener un lugar donde preparar un bautisterio, vamos a ponerle ese nombre, porque queremos que la gente se bautice. No queremos esperar, ahora tuvimos que esperar bastante tiempo, pero porque faltaba esta oportunidad. Pero la idea es que los que crean puedan ser bautizados rápidamente si comprenden y creen lo básico que significa el bautismo en las aguas. ¿Amén? Entonces, quiero realmente que tomemos dimensión de lo que pasa en esta mañana. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa en los cielos? Hay una fiesta. Yo les puedo asegurar que estas cosas alegran el corazón de Dios también, y que estas cosas, si bien no es el bautismo para arrepentimiento, lo han visto los que les mandé, que ese que bautizaba así era Juan el Bautista, profetizando de lo que vendría. Esto no es para arrepentimiento, ustedes ya se arrepintieron. Lo que ustedes están ahora es, como dijimos antes, dando un testimonio. Ustedes están testificando de lo que significa Cristo para ustedes. Pero quiero dejar bien en claro que esto no significa hacerse miembro de Temperley para Cristo. No significa que entonces el nombre de ustedes está anotado ahora en un lugar secreto. No significa nada de todo eso. Lo único es un valor simbólico, especial, pero simbólico, en el que Cristo los identifica de tal manera. ¿Amén?